Me llamo Lucía. Tengo 42. Y, quizá, lo más preciso sería decir que no es que no crea en algo especial, simplemente hace mucho que dejé de buscar en las personas algo más allá de su significado directo. Todo lo que es más complejo, me consume energía. Y yo he aprendido a guardarme esa energía para mí misma. Vivo en Barcelona, en un piso antiguo con techos altos que obligan a las lámparas a iluminar de otra manera. Siempre hay un poco de sombras aquí, incluso en verano. A veces me irritan, otras veces me calman. Desde la ventana solo se ven ramas de un plátano y un poco de cielo. Pero con el tiempo, aprendí a mirar menos. Trabajo como contable en una empresa mediana donde todo se repite con precisión de fórmulas, trimestres, plazos, presupuestos, auditorías. Todo claro, predecible, controlable, como me gusta. Las mañanas son siempre iguales. 15 minutos para la ducha, 40 en el metro, 10 para el café. Después del divorcio, tardé mucho en recuperar la sensación de calma. No llegó enseguida. Al principio fue un silencio que oprimía. Luego, un silencio que empecé a valorar. Y más tarde, un silencio que elegí. La gente agota. Sus altibajos, sus dramas, sus intentos de estar más cerca de lo que permites. En la soledad hay honestidad. Todo es comprensible. Sabía cuándo lavar la ropa, cuándo callar, cuándo sacar la basura. Y eso me bastaba. Todo cambió de forma inesperada, aunque banal. La dueña del piso me avisó que el alquiler subía. Podía afrontarlo sola, no era crítico, pero sí incómodo. Lo pensé mucho. Y decidí que quizá era hora de alquilar la habitación. Esa que llevaba 3 años cerrada. No por dinero, más bien para no sentir que el mundo me presiona y yo no sé cómo responder. Puse un anuncio sin foto, solo texto, sin adornos. Las visitas empezaron enseguida. Algunos buscaban ambiente. Otros, reglas flexibles. Un chico dijo que traería su proyector y haría noches de cine. Una mujer trajo una vela y preguntó dónde estaban los puntos energéticos débiles del piso. Yo asentía con cortesía. Y con la misma cortesía, rechazaba, no buscaba un compañero de piso. Buscaba a alguien que no rompiera mi ritmo. Y, siendo sincera, me importaba conservar el derecho a elegir. Sentir que aún puedo escoger, no solo productos en el supermercado o un nuevo software contable. Algo más. A alguien, al menos, y una tarde, cuando volví un poco más tarde de lo habitual, ya había oscurecido, pero aún no era completamente. De noche, sonó el timbre. Un solo sonido, firme, sin insistencia. Abrí la puerta. En el umbral estaba un chico, mochila al hombro, chaqueta oscura, el pelo algo húmedo, olor a café y lluvia. Dijo, hola. Soy Javier. Vi el anuncio. ¿Puedo ver la habitación? No sonreía en exceso, no traía consigo un portafolio de buen inquilino, no intentaba parecer simpático. Hablaba con tranquilidad. Le mostré la habitación. La revisó rápido, como si no tuviera dudas. Preguntó, ¿se puede trabajar desde casa? Asentí. Le pregunté, ¿eres ruidoso? Sonrió, solo cuando hablo solo. Pero no pasa mucho, no. Recuerdo por qué exactamente acepté. No hubo una razón contundente. Simplemente, no encontré ni un solo en contra. Y pensé, quizá eso basta. Se mudó en 2 días. Trajo una maleta, algunos libros, su portátil. Preguntó si podía mover algunos muebles en la habitación, para poder mirar por la ventana. La primera noche apenas hablamos. Yo lavaba los platos, él preparaba té. Dijo, ¿siempre dejas la puerta de la cocina entreabierta? Respondí, es costumbre. Y él dijo, bien. Entonces no la cerraré, y en esa frase sencilla, algo dentro de mí se desplazó un poco. Muy poco. Pero lo suficiente como para notarlo. Desde los primeros días entendí que Javier no era de los que invaden el espacio con las manos. No dejaba ruido tras de sí, no absorbía el aire, no ponía a prueba los límites. Sus cosas no se esparcían por el piso, un libro sobre la mesa, unos auriculares cerca de la cama, a veces una taza en el fregadero, pero nunca de forma molesta. No intentaba ser conveniente,
simplemente se comportaba como si el piso no fuera del todo ajeno, pero tampoco completamente suyo. Eso generaba una sensación extraña, como si viviéramos en flujos paralelos que no se estorbaban, pero que poco a poco empezaban a tocarse. Su trabajo era algo en el ámbito digital. Creo que algo de diseño o programación, por eso trabajaba a menudo desde casa, con sus auriculares puestos, concentrado, pero no distante. Si yo entraba a la cocina, se quitaba un auricular, no para iniciar una conversación, sino como si simplemente registrara mi presencia. Hablábamos poco, no por tensión, sino porque a ambos nos resultaba cómodo no llenar el espacio con palabras innecesarias. A veces salía al balcón a tomar té, una de esas costumbres que no había cambiado en años, y lo veía sentado en el suelo de su habitación, apoyado contra la pared, leyendo algo con atención. Podía estar así media hora, sin distracciones, sin cambiar de aplicación, sin deslizar el dedo por el móvil, y esa capacidad de estar completamente en algo no me causaba envidia, sino más bien curiosidad. No le preguntaba qué leía. No me metía, pero en algún momento me descubrí recordando cómo era simplemente estar con un libro, no por productividad, sino por uno mismo. Una mañana salí a la cocina un poco más tarde de lo habitual, y vi que la cafetera ya estaba encendida. Con 2 tazas al lado, una era mi gris habitual, la otra nueva, con un diseño blanco. No pregunté por qué había hecho 2 cafés, y él no explicó. No fue un gesto de, me preocupo por ti, más bien fue, he notado cómo organizas tus cosas y decidí no romperlo. Bebimos el café en silencio, de pie a ambos lados de la mesa, y pensé, si alguien me preguntara algún día cuándo fue la primera vez que le permití estar más cerca que solo un compañero de piso, probablemente recordaría esa mañana en la que no pasó nada especial, y en eso estaba toda la esencia. No pasó nada, pero algo se movió. Empecé a notar su presencia en los detalles, no porque él se impusiera, sino porque ya no había necesidad de mantener la tensión. Observaba cómo lavaba una taza aunque no la hubiera usado, cómo limpiaba las gotas junto al fregadero, aunque no fueran suyas. Yo dejaba el té en la tetera un poco más de lo normal, sabiendo que quizá él también quisiera tomar. Nunca hablamos de ninguno de estos gestos. No necesitaban explicación. Siempre pensé que la mayor ventaja de la vida adulta era la capacidad de controlarlo todo, el tiempo, los gastos, los planes, las reacciones, incluso las emociones, si aprendes a reconocer los desencadenantes a tiempo. Eso no me volvió fría, simplemente prudente. Sabía cómo mantenerme dentro de los límites, y lo más importante, para qué lo hacía. En las relaciones, sobre todo después del divorcio, siempre era yo quien formulaba las reglas. Primero. No porque me gustara, sino porque no hacerlo daba más miedo, pero con Javier, nada requería control, y justo ahí residía la dificultad. Su comportamiento no generaba ansiedad ni entusiasmo, era tan tranquilo que perdía los puntos de referencia que me hacían sentir segura. Existíamos uno al lado del otro como si ya hubiera sucedido antes. A veces olvidaba que apenas nos conocíamos, no porque él intentara acercarse, sino porque no hacía nada que separara a las personas. En los detalles que suelen volverse molestos, ruidos detrás de la pared, cosas fuera de lugar, hábitos domésticos no coordinados, con él no se acumulaba nada. No era un esfuerzo exagerado, ni parecía una intención de agradar, era una especie de respeto sin énfasis. Una noche volví a casa más tarde de lo habitual, había sido un día duro, un informe no cuadraba y sentía un cansancio no solo físico, sino de ese que se acumula por dentro y arruina incluso las noches más tranquilas. Entré en la cocina, ya preparada para el silencio, para mi rutina con el té, pero había un plato sobre la mesa. Nada especial, un trozo de tarta, parecía comprada en la panadería de al lado. Sin nota, sin palabras, sin un «es para ti». Simplemente estaba ahí. Sabía que no era algo dejado por casualidad. Y por eso mismo no pude simplemente ignorarlo. Me senté, tomé un tenedor, hice algunos movimientos vacilantes, y algo dentro de mí se sintió a la vez gracioso y triste, lo fácil que era romper mi sistema de defensa con un gesto sencillo. Y sin pretensiones. No sabía qué hacer con eso. Quería agradecerle, pero entonces tendría que admitir que significaba algo. Quería callar, pero entonces todo se quedaría dentro, y una vez más me estaría alejando de mí misma. Salí de la cocina sin decir nada, no porque no quisiera, simplemente, en ese momento me faltaban palabras que fueran a la vez honestas y seguras. Al día siguiente, preparamos la cena al mismo tiempo, él picaba algo en la tabla, yo hervía agua.
No preguntó si me había gustado. Yo no mencioné la tarta. Pero en el aire quedó un leve matiz de conocimiento, de que ya había algo entre nosotros que no necesitaba nombrarse. Y esa sensación fue quizá la más peligrosa de todas. Las que conocía. Porque de pronto me di cuenta, no necesitaba nada de él, y justo por eso quería que se quedara. Durante varios días no podía evitar sentir que nuestras trayectorias cotidianas se habían entrelazado tanto, que ya casi no quedaba espacio entre nosotros, no en metros, no en horarios, sino en algo más sutil, que se formaba no por los acontecimientos, sino por las costumbres. Él dejó de ser fondo, sin volverse una presencia invasiva, más bien, se convirtió en una presencia a la que no hacía falta adaptarse. Todo lo que antes mantenía a distancia, gestos, respiración, sensación de cercanía, empezó poco a poco a infiltrarse en mi orden diario, sin romperlo, solo abriéndolo un poco, para dejar lugar a alguien más. Me enfermé, nada dramático, pero bastante molesto, un poco de fiebre, debilidad, dolor de cabeza de esos que no te mandan al hospital, pero sí te obligan a no moverte demasiado. Me quedé en casa, no por desesperación, sino porque simplemente era lo sensato. Javier no preguntó nada, no ofreció soluciones, no jugó a ser protector, solo estuvo ahí con una precisión difícil de fingir. Preparó té, sin hacer demasiadas preguntas. Trajo medicinas, sin comentar cuáles. Las dejó sobre la mesa, junto con pañuelos, y dejó la puerta de mi habitación entreabierta, como si dijera, no molesto, pero estoy aquí. No respondí, pero sentí que la respuesta ya estaba contenida en su presencia. Por la noche, cuando yacía agotada en el sofá, con una manta, él se sentó cerca, sin tocarme, sin hacer preguntas, simplemente con un libro en las manos, abierto, aunque parecía que no lo leía. Ese silencio era completamente diferente, no el vacío que solía usar como defensa, sino un espacio donde podía relajarme sin tener que ser fuerte, contenida, calculada. No recuerdo la última vez que me sentí tan bien junto a alguien presosamente. En esa forma, sin esfuerzo, sin necesidad de recomponerme, sin editarme mentalmente, a la mañana siguiente me desperté con su camiseta puesta, grande, suave, con un ligero olor a café, y lo vi en la cocina, preparando algo con calma, sin mirar atrás, sin teatralidad, como si lo hiciéramos cada día. Puso una taza delante de mí, sin sonrisa, sin comentario, simplemente la dejó ahí, como algo evidente. Y yo no pregunté por qué estaba allí, no pensé que debía decidir algo, no construí en mi mente ningún modelo para protegerme de una nueva cercanía, simplemente me sentía tranquila, no porque no estuviera pasando nada, sino porque todo ocurría de forma tan natural que dejó de parecer una elección. No nos convertimos en pareja, no le pusimos nombre a esta nueva presencia, no derribamos muros alrededor, pero esos muros ya no parecían necesarios, todo lo que antes parecía temporal, gradual o simplemente conveniente, empezó a adquirir peso. No porque algo hubiera cambiado externamente, seguíamos viviendo igual, cocinando la cena en distintos momentos, comprándote sin coordinar la marca, compartiendo la cama sin pronunciar nunca un nosotros en voz alta, pero cambió mi sensación del espacio, aquel en el que antes me sentía la única dueña. Empecé a sorprenderme esperando su regreso, no con ansiedad, ni con una nostalgia romántica, sino con esa necesidad cotidiana en la que alguien debe estar cerca, porque de lo contrario, es como si algo quedara incompleto. Me resultaba más fácil dormir si sus cosas estaban en su sitio, si la noche tenía los sonidos habituales, el abrir de la alacena, el agua de la ducha, el roce de sus zapatillas en la entrada. Dejé de revisar el teléfono sin razón, porque sabía que volvería, y ya no era una cuestión de confianza, sino de costumbre que se había vuelto estructura. Me di cuenta de que no solo me sentía cómoda con él, sino también con la persona que yo era a su lado, menos tensa, menos precavida, más viva, aunque nunca lo había planeado así. Pero fue precisamente en esa comodidad, en el silencio que ya no era soledad, en el movimiento que no requería análisis, donde apareció el miedo. Ese miedo no llegó de golpe, se acumuló en los detalles. Noté que me volví más cautelosa. Antes preguntaba algo sin pensarlo demasiado, ahora me preguntaba si valía la pena decir algo en absoluto. En mí apareció la sensación de que una palabra de más podía alterar lo que aún no era fuerte, pero ya era importante. Cuando te acostumbras a una persona, incluso los detalles se vuelven riesgo. Y por eso callaba más de lo que quería, no pensaba en la diferencia de edad, no contaba los años entre nosotros, pero noté que una mujer en el metro, al mirar la foto en mi pantalla, preguntó con una media sonrisa,
¿es tu hijo? Lo dijo sin malicia, más como un comentario casual, pero su voz resonó en mi cabeza por mucho tiempo. No respondí, simplemente bajé el teléfono y me bajé en la siguiente estación, aunque no era la mía. No me ofendió, pero sembró una duda que luego no me dejó dormir. Empecé a preguntarme no si él estaba bien, sino quién podía ser yo para él fuera del piso, fuera de lo cotidiano, fuera de las condiciones que habían resultado tan cómodas. Esa misma noche preparé la cena un poco antes de lo habitual. Puse 2 platos sobre la mesa, aunque sabía que él se retrasaría. Luego quité uno, no por rabia, no por debilidad, sino porque de repente no pude soportar mi propio gesto. Sentí que estaba avanzando en una dirección que ya no controlaba. Y eso siempre ha sido el lugar más peligroso para mí. No porque no confiara en él, sino porque dejé de confiar en mi propia capacidad de seguir siendo independiente si llegaba a sentirme realmente bien. El viernes me quedé hasta tarde en el trabajo. Los documentos que debía haber entregado por la mañana tuve que terminarlos hacia la noche, y, como siempre, fui la última en salir de la oficina, no porque alguien me obligara, sino porque no sé dejar nada para después. No me molestaba la carga de trabajo, ni me asustaba el camino oscuro de regreso a casa, ni siquiera el cansancio. Lo que más me inquietaba era la idea de volver y, una vez más, no saber cómo comportarme con él. Él no hacía nada especial. Simplemente estaba ahí. Cocinaba la cena, leía, colocaba las cosas en la cocina de manera que también me resultaran cómodas. Pero con cada semana, su presencia se volvía más densa. Y no en un sentido físico, no sentía una invasión. Al contrario. Era una forma de participación que no presionaba, pero me despojaba del hábito de esconderme. Sentía que él me veía en mis movimientos habituales, cuando sostenía la taza más tiempo del necesario, cuando lavaba los platos a propósito con lentitud, cuando suspiraba sin emitir sonido. Y en esa observación no había ni insistencia, ni presión. Pero había algo que me obligaba a recuperar el control, incluso en los detalles. Entré al piso ya de noche. En las ventanas, una luz suave, olor a algo cocinado. En el fregadero, los platos ya lavados. Javier estaba sentado a la mesa, descalzo, con su camiseta gris verdosa de siempre, escribía algo en una libreta. Lo saludé brevemente. Él levantó la mirada y asintió, no de forma distante, simplemente como lo hacíamos en esos días en los que no hacía falta nada extra. Fui a ducharme, permanecí bajo el agua caliente más de lo necesario, y al volver, él seguía en la misma postura. Pero cuando me serví té y me senté frente a él, no bajó la vista a la libreta. Al contrario, me miró directamente. ¿Puedo preguntarte algo no del todo cómodo? Dijo con voz tranquila, sin rodeos. Asentí en silencio, tragando un sorbo de té que de repente pareció demasiado caliente. Llevamos tiempo viviendo juntos. Y nunca te pregunté nada porque no quería imponer nada. Pero, no quiero ser parte de algo, si para ti ese algo no existe. Su voz sonaba familiar. Sin alzarse, sin exigencia. Pero sentí como si el suelo cambiara un poco bajo mis pies. No se derrumbó, solo se volvió menos firme. No parecía cansado, no estaba nervioso. Simplemente dijo la verdad. Y eso fue peor que si se hubiera enfadado o culpado. Dejé la taza. Intenté decir algo, pero lo primero que surgió fue demasiado defensivo. ¿Está todo bien? Pero lo tragué a tiempo. No se puede responder con frases que no significan nada. No lo sé, dije. Aún no lo he decidido. O mejor dicho, no puedo decidirlo. Estoy bien contigo. Y a la vez tengo miedo. Porque si esto es algo real, entonces ya no tengo el control de todo. Y estoy acostumbrada a tenerlo. Él asintió. Una sola vez. Con calma. Y no dijo nada más. Se levantó, recogió su taza, apagó la luz de la cocina y se fue a su cuarto. No cerró la puerta del todo. Pero yo sabía, esto ya no era silencio entre nosotros. Era una pausa, en la que yo debía decidir. Esa noche no pude dormir. No por él. Por mí. Me senté en la cama, revisé viejos mensajes en el móvil, miraba notificaciones sin leerlas, y por primera vez en mucho tiempo no sentía que tenía una decisión clara. Siempre la había tenido. Y por eso había vivido tranquila tanto tiempo. Ahora no tenía nada más que la sensación de que él estaba esperando.
y que yo no tenía derecho a hacerlo esperar demasiado. Unos días después, mientras preparaba la cena, de manera automática, sin pensarlo, sentí que él estaba cerca, pero esta vez no para ayudarme o preguntar algo, sino simplemente de pie. Me giré, y ya me miraba, como si hubiera reunido valor varias veces ese día para decir lo que venía. Creo que es hora de que me vaya, dijo casi en susurro, pero sin esconderse, no necesitaba explicaciones. No pregunté, ¿por qué?, porque lo sabía. Habíamos estado suspendidos. Demasiado tiempo entre la presencia y la indefinición. Y aunque él no presionaba, eso también era una forma de espera. Su calma, también era una elección. Podría haberle respondido algo, decir, quédate, o dame un poco más de tiempo. Pero no dije nada. Solo asentí. Porque las palabras, en ese momento, me parecieron demasiado vulnerables. Empezó a empacar al día siguiente. Sin apuro, sin ocultarse, abiertamente. Recogió sus libros, dobló con cuidado sus camisas, dejó la taza que siempre estaba junto a la mía. No tenía muchas cosas, pero lo que quedó tras su partida, el espacio, las costumbres, el olor, ocupaba mucho más que su maleta. Y eso fue lo más doloroso. Le ayudé a guardar una caja con utensilios de cocina. Dijo, gracias, de forma habitual, incluso con una leve sonrisa, pero sin levantar la mirada. No lloré. Ni siquiera intenté detenerlo. Solo le pedí, cuando salió de la habitación por última vez, si decides escribirme, no lo hagas de inmediato. Necesito aprender a estar cuando tú no estés, no respondió. Solo se detuvo unos segundos junto a la puerta, como si esperara que algo ocurriera. Pero no ocurrió nada. Se fue, sin cerrar la puerta de golpe, sin dejar una nota. Simplemente desapareció. Del piso, que aún olía a su perfume y a café, después vino el silencio. De ese tipo en el que no se oye ni a uno mismo, ni al mundo exterior. Y por primera vez entendí, el silencio que tanto protegía en las relaciones no salva cuando ya no hay a quien mirar dentro de ese silencio. No lo echaba de menos como a una persona, echaba de menos lo que habíamos logrado crear entre nosotros. Y ahora eso se había desvanecido, sin conflicto, sin drama, sin palabras que pudieran recordarse, simplemente desapareció. Y precisamente por eso, dolía, durante mucho tiempo me convencí de que aguantaría esta pausa. ¿Qué podría pasar? Los días sin mensajes, sin el sonido de sus llaves en la puerta, sin su forma de colocar el tenedor, no a la derecha, como todos, sino un poco inclinado, en diagonal. Pero cuando el silencio deja de ser tu elección, empieza a quebrarte. Me sorprendía pensando que no lo esperaba a él, sino algo que debía haberse formado entre nosotros, pero que nunca llegó a nacer. Le escribí por la noche. No lo resistí. No por orgullo ni por dolor, simplemente porque ya no quería seguir fingiendo fortaleza que no significaba nada. Hola, ¿podrías decirme dónde estás ahora? No es con reproche. Solo quiero saber. Respondió casi de inmediato, alquilé un lugar pequeño en Valencia. Aquí es más tranquilo. Necesitaba cortar con todo, aunque sea un poco. Leí eso varias veces. Luego cerré el mensaje, pero dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa. A la mañana siguiente, compré un billete. No con la idea de recuperarlo. Ni siquiera sabía qué iba a decirle. Solo sabía, tenía que llegar a ese momento con él, ya fuera para poner un punto final, o al menos una palabra. Cuando llegué, no le escribí enseguida. Fui a una cafetería cerca del mar, pedí algo caliente, sostuve la taza entre las manos y me convencí en silencio de no huir de nuevo. Después le mandé un mensaje, estoy en la ciudad. No estás obligado a responder, si no quieres. Pero si al menos un poco quieres, ¿nos vemos? No me hizo esperar. A las 18:30. Parque del Sur. Llegué antes. Él apareció puntual. Vestía abrigado, algo cansado. Su mirada no acusaba, no se escondía. Solo se mantenía firme en mí, tranquila y silenciosa. Hola, dijo. ¿Llegaste? Bien, sí, asentí. Aquí hay más calma. Ese era el punto, respondió. Nos sentamos. Pasó mucho tiempo sin que habláramos. Sacó de su bolsillo 2 galletas, como un niño, y las puso entre nosotros en el banco. No sabía si vendrías. Pero si viniste,
Significa que no todo está perdido, ¿verdad? Lo miré. Guardé silencio largo rato. Y luego dije, no sé. ¿Qué hay? Pero sé que ya no quiero fingir que no importa, asintió. Despacio. Luego añadió, si quieres, puedes pasar a tomar un té. No es ningún compromiso, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sin ironía ni defensa. Si tienes galletas, iré, se le curvaron las comisuras de los labios. Nos levantamos y fuimos, en su piso todo estaba limpio, sencillo, un poco inhóspito, como en una vivienda. Temporal. Pero no hacía frío. Puso agua a hervir, yo me senté en la cama. No hablamos. No hacía falta, a la mañana siguiente me desperté temprano. En la mesilla había una taza. Él dormía, vuelto hacia la ventana. Y yo lo observaba. Sin esperanza, sin miedo. Simplemente, con ese silencio que, por fin, dejó de ser vacío. Después de aquel viaje, nada cambió de forma repentina. No hubo grandes decisiones, nadie hizo promesas, no se dijeron planes, no hubo un ahora estamos juntos. Pero algo se desplazó en lo profundo, lentamente, en silencio, como cambia la presión en una habitación cuando alguien entra y deja la puerta entreabierta. Volvió a Barcelona 2 semanas después de nuestro encuentro. No de forma abrupta, ni dramática, sin maletas, sin una mirada que dijera, entonces, ¿me esperaste? Simplemente entró en el piso como si nunca se hubiera ido. Se quitó la chaqueta, dejó la mochila, me miró como se mira a alguien a quien ya no es necesario explicar nada. Yo estaba en el pasillo, con una toalla en la mano, y no dije nada. Porque no había nada que pudiera expresar mejor mi estado que el hecho de que no me moví, solo esperé a que cruzara el umbral, todo volvió a su sitio rápido, incluso de forma demasiado natural. No regresó como un invitado, y yo no lo recibí como a alguien a quien había que volver a ofrecerle té o una percha. No reorganizamos cosas, no hablamos de límites, no discutimos quién ocupaba qué espacio, esas preguntas se desvanecieron solas, porque ya no éramos dos amaneceres separados que coincidieron por azar. Ya teníamos una geografía compartida. En ella estaban los sonidos de las puertas, los movimientos en la cocina, la forma de sostener una taza, el tono de voz al final del día, todo eso se volvió parte de un espacio diario que no necesitaba aclaraciones. Ya no intentaba parecer siempre fuerte, me permitía volver a casa molesta tras el trabajo, no reprimía los suspiros, no ocultaba el cansancio, a veces no decía nada en absoluto, y eso no rompía nada. Él no se volvía insistente, no trataba de descifrar mis reacciones por partes, no preguntaba, ¿qué te pasa?, si veía que no estaba lista para hablar. Simplemente estaba. Pero ahora esa presencia ya no era algo condicional, tenía peso, forma, profundidad. Ya no vivíamos como vecinos, vivíamos como personas a quienes les resultaba natural guardar silencio en el mismo ritmo. Empecé a notar que se volvía más atento a cosas que antes pasaban desapercibidas. Ponía mi portátil a cargar cuando veía que la batería se agotaba, quitaba mi suéter del respaldo de las sillas y yo lo había dejado ahí. No era algo llamativo. Era justo lo suficiente para que lo notara, pero no supiera si lo hacía a propósito. Una noche, al llegar tarde del trabajo, vi la luz tenue encendida en la cocina. No me sorprendí, sentí alivio, uno que no había sentido en mucho tiempo. Me quité el abrigo, pasé junto a él sin decir nada, él me puso una taza con bebida caliente sobre la mesa, no preguntó si tenía hambre, no inició ninguna conversación. Nos sentamos en silencio, y ese silencio no pedía ser llenado. En él había más reciprocidad que en cualquier confesión, ya no representábamos papeles. Yo no era la mayor, ni la más sabia, ni la inquebrantable, me permitía estar dispersa, a veces imprecisa, a veces demasiado brusca. Él no trataba de ser alguien especial, para mí, no me impresionaba, no fingía, simplemente no. Se iba, y en eso estaba todo. Seguíamos siendo dos personas distintas, pero nuestros límites ahora se tocaban no por esfuerzo, sino por respeto. Y comprendí, ya no estábamos probando. Ya teníamos una historia. No con fechas, no con rupturas, sino con una acumulación de momentos que nadie planeó, pero que ya no desaparecerán. Pasado un tiempo, Carmen vino una noche sin avisar, como solía hacerlo antes, cuando nos veíamos con más frecuencia, podía aparecer con una bolsa de frutas, una botella de vino de las suyas, o directamente con las manos vacías,
sin molestarse en explicar por qué. No éramos amigas en el sentido diario de contarse todo, pero entre nosotras había un hábito de hablar con franqueza, sin adornos, sin exceso de tacto, a veces incluso sin necesidad de respuesta. Observó la cocina, recorrió las estanterías. Con la mirada, dio un sorbo al té y, con una media sonrisa, preguntó, ¿él sigue aquí? Solo asentí con la cabeza. Ella suspiró, giró la taza entre las manos, guardó silencio un momento y luego añadió, ¿sabes que esto no durará? No. Los jóvenes no se quedan. En su voz no había malicia, ni burla, ni superioridad, sonó como algo dicho desde la experiencia, como una frase de alguien que ha visto lo suficiente como para no creer en excepciones. En otro momento probablemente habría respondido enseguida, con una broma, con una frase cortante, o con una observación fría que dejara claro que no necesito que nadie me evalúe. Pero ahora no sentí ganas de discutir. No tuve el impulso de demostrarle a Carmen que estaba equivocada, ni de buscar palabras que defendieran lo que había entre Javier y yo, simplemente la miré tranquila y le dije en voz baja, sin énfasis, casi con indiferencia, y si se queda, ya no será solo joven. Será mío. Ella no respondió. No contradijo, no sonrió, no cambió de tema, solo dio otro sorbo de té, apartó la vista un poco, y al cabo de unos minutos empezó a hablar de otra cosa, del trabajo, de un colega que había armado un escándalo por un lugar de aparcamiento. De unos nuevos cursos de inglés a los que pensaba apuntarse en otoño. Yo la escuchaba, asentía, decía algo en respuesta, pero la mayor parte de mi atención ya no estaba en la conversación, sino en ese lugar dentro de mí que de pronto reaccionó. No con dolor, no con duda, sino con una especie de transparencia. Antes, siempre me preparaba para conversaciones así, tenía frases listas que me ayudaban a marcar distancia, trazar límites, formular mi posición. Y ahora no tenía nada. Y eso no me asustaba en absoluto, cuando se fue, dejando tras de sí el aroma de su perfume y la tapa de la tetera mal cerrada. Recogí las tazas, limpié la mesa, abrí la ventana, aunque fuera ya hacía fresco. Me quedé en la cocina unos minutos, mirando hacia la oscuridad, pensando en que no había nada nuevo en sus palabras, nada que yo misma no me hubiera dicho mentalmente al menos una vez. Sabía que la diferencia de edad existía, que veníamos de momentos distintos, de lenguajes distintos, de generaciones diferentes, y que eso podía traer dificultades que aún no habíamos atravesado. Pero también sabía que ninguna de esas diferencias era hoy una amenaza. No porque me haya vuelto valiente, sino porque, precisamente ahora, me siento bien. Cuando él regresó, más o menos media hora después de que Carmen se fuera. No dijo nada innecesario. Dejó la mochila en el pasillo, entró en la cocina, me vio limpiando y se detuvo unos segundos, simplemente observando. Yo seguí fregando el suelo, sin explicar nada, sin empezar ninguna frase, porque no sentía necesidad de formular nada. Unos minutos después, se acercó por detrás y me abrazó, tranquilo, suave, sin pausa, sin presión, como algo natural. Como repetir algo que ya había ocurrido muchas veces y no necesitaba confirmación. Nos quedamos así varios minutos, yo con el trapo en las manos, él con su respiración serena detrás, y de pronto pensé que no quería ahora ni charlas, ni preguntas, ni acuerdos. Me bastaba con que estuviéramos aquí. Con que él me abrazara no como a alguien a quien convencer, ni como a una estación de paso, sino como a algo suyo. Y por primera vez no busqué argumentos de por qué esto podía durar. Simplemente me permití no dudar. El tiempo pasaba, y no celebrábamos ningún aniversario, no marcábamos un comienzo, no compartíamos con amigos la historia de cómo nos conocimos, como suelen hacer las parejas que quieren fijar los puntos importantes de su vida en común. No teníamos una fecha desde que estamos juntos, porque nunca entramos en una relación de forma formal, crecimos en ella lentamente, como dos partes de una misma cotidianidad que dejan de ser separadas no por los hechos, sino por la repetición de gestos que ya no caben en la palabra casualidad. No hablábamos del futuro, no hacíamos planes, no decíamos, ¿y sí? Simplemente vivíamos, compartíamos los días, y ninguno de ellos parecía innecesario o provisional. Cada mañana no empezaba con lo que decíamos, sino con lo que ya sabíamos: dónde está la taza, cómo me gusta el café, a qué hora le viene mejor la ducha, dónde dejo la manta, cómo mueve la silla para no despertarme si todavía duermo. No dábamos las gracias por cada detalle, no pedíamos perdón por el mal humor, no explicábamos el cansancio al final del día. Todo eso se volvió norma, una en la que no es necesario justificar el derecho a estar débil. Ya no temía al silencio,
Dejó de ser una pausa entre emociones y se convirtió en un espacio donde está permitido ser quien soy, sin correcciones. Él no se volvió un héroe para mí, yo no me convertí en su musa. No jugábamos a la fuerte y al frágil, no intentábamos ser mejores versiones de nosotros por el otro. No esperaba gestos románticos, él no esperaba reacciones ideales. Aprendimos a escucharnos incluso en lo que no se dice, en una mirada que dura un poco más de lo habitual, en un silencio que aparece no por enfado, sino porque el día fue demasiado intenso, en una sonrisa que no siempre necesita motivo. Seguíamos siendo dos personas separadas, pero ya no vivíamos en órbitas paralelas. Nuestras trayectorias se habían entrelazado tan profundamente que separarlas sin pérdida sería imposible. Una mañana me preparaba para salir a trabajar más temprano de lo habitual, tenía un informe urgente y una irritación acumulada desde la noche anterior. Bebía el café en silencio, él en silencio preparaba una tostada, los dos sabíamos que el día sería pesado, pero ninguno forzaba la conversación. Ya calzada, estaba por salir al pasillo cuando él asomó desde la cocina, con un trapo en las manos, y preguntó, ¿querías decirme algo? Ya tenía la mano en la manija de la puerta, a punto de abrir, pero en lugar de contestar, solo exhalé, no por cansancio, sino porque en mi cabeza giraba una sola frase, quédate. Pero no era una súplica, era un deseo interno que no necesitaba pronunciarse. Volví, lo pensé un momento y dije simplemente, no. Solo quiero que estés en casa cuando vuelva. Él asintió, sin sonrisa, sin dramatismo, solo asintió como alguien que entiende la precisión del momento. Y en esa simple reciprocidad, en ese acuerdo casi invisible, sentí algo que no había experimentado en ninguna relación anterior, seguridad no porque me convencieran, sino porque dejé de buscar confirmaciones. Nuestros días ya no eran una espera de lo que podría pasar, eran una afirmación de lo que ya es. No nos convertimos en una pareja perfecta de película. Pero fuimos personas que supieron escucharse, y se quedaron. Y eso resultó ser lo más importante.